Hola, hola mis amores, bienvenidos a otro video más de Conóceme mejor. Voy a aprovechar que estaba grabando para mis otros canales para grabar también esta sección de este canal. Recuerden que si no se perdieron el video anterior de la sección, les comenté que iba a estar comentando durante este mes de octubre experiencias que me hayan sucedido a mí a lo largo de mi vida con cosas paranormales. Si ustedes lo quieren llamar de esa manera, pues eso. Quiero o he hecho a propósito, no fue algo raro, cambiar la sección a los viernes durante este mes de octubre solamente, porque me parece como que los viernes son más apropiados para contar ese tipo de cositas, ¿verdad que sí? Me parece a mí. Vamos a comenzar con la experiencia de hoy. Ok, mis amores. El día de hoy he elegido comentarles, contarles, compartir con ustedes algo que me sucedió durante mi niñez que me dejó completamente marcada y que jamás y nunca olvidé. Tanto así que lo recuerdo el día de hoy como si hubiese sucedido pues ayer. No voy a comentar durante este mes las experiencias que yo llegué a tener de visiones o de ver cosas y como ustedes le quieran llamar. Así de modo muy detallado, porque hablé de eso en un video donde se llamó, me parece que religión, santería o cosas así, me parece, no me acuerdo yo ahora muy bien el título de ese video. Si no se me olvida, se los dejo en el link de este mismo video para que lo vean, donde yo comenté de manera muy extensa, me parece que el video duró unos 40 minutos, hablando sobre todo eso. Entonces, no, eso no lo voy a tocar durante esta serie de videos, sino cosas específicas que me sucedieron que no tuvieron absolutamente nada que ver ni con santería ni con nada de eso, sino que fueron experiencias que no me pasaron a mí sola, sino que fueron a otras personas estando conmigo, o sea, experiencias de grupo. Resulta que yo cuando era pequeña tenía la costumbre, como también ya sabrán, si han visto otros videos, que yo no podía estar en mi casa. Si llegaba una tía mía, yo me pegaba. Yo era de las que siempre se pegaba. Pues resulta que yo tenía la costumbre de siempre visitar una tía mía que vivía no muy lejos de donde yo vivía, pero relativamente. Ella tenía 2 hijas que eran mayores que yo, mis 2 primas. Y en siento que mi tía llegara a la casa, yo me iba, me pegaba. Y me pasaba los fines de semana allá. En una de esas, en esa casa, llegaron a sucedernos, no solamente a mí, como les comenté, sino también en compañía de mis primas, varias cosas, varias situaciones. Desde el hecho de que en esa casa durante la noche siempre se oían como si alguien estuviera caminando en la sala. Pero a mis primas ya estaban acostumbradas y ellas ya no le daban mucha importancia. Y yo, a lo largo de tantos años que estuve visitando la misma casa, mi tía todavía vive en esa casa aún, de pequeña, siempre tenía esa sensación extraña, pero de alguna manera como que no temía. Era algo extraño, pero no era un miedo, un pánico, pero sí que me daba un poquito de temor. Ninguna de las 3 nunca nos paramos durante la noche para ir al baño. Siempre nos tenían y ya éramos grandes. Yo tendría que tener entre unos 7, 8 años, por ahí más o menos. Exactamente no me acuerdo, pero era algo así. Y nos tenían que poner una vacinilla o ponchera, como ustedes lo conozcan, en el cuarto. El baño estaba dentro de la casa, pero ninguna se paraba. Porque para ir al baño teníamos que pasar por la sala y era, no. El cuarto de mis primas no era grande, era relativamente pequeño. Entonces estaba la cama, y quiero más o menos que me entiendan, la cama puesta, estaba pegada, o sea, uno de los laterales de la cama estaba pegada de la pared. Pero también la cabecera y la parte inferior de la cama estaba también puesta en la pared. O sea que la cama quedaba como que metida como en un cuadro. Y solamente quedaba afuera pues uno de los laterales de la cama. Ellas tenían una sola cama, no eran 2 camas pequeñas, sino que era una cama grande. Y ahí dormían las 2. Y el armario estaba puesto pues pegado de la parte lateral que quedaba. Era un armario largo. Y todo el largo del cuarto del resto pues lo habían dejado así. Ahí estaba la mesita de ella de escritorio y estas cuestiones. Lo que quiero decir con eso era que no había manera ninguna de que ninguna persona física se parara en ninguno de los lados de la cama, de ninguna manera. Comento esto primero para que cuando le comente lo que le voy a comentar luego entiendan. Resulta
que una de las cosas más extrañas, le voy a contar varias cosas que sucedieron en esa casa, no va a ser una sola cosa, sino varias, para en un video comentar todo lo que sucedió en esa casa durante toda mi niñez. Una de las cosas que sucedieron fueron que, primero, lo que les comenté, en la casa siempre se escuchaban personas caminando en la sala, pero no era de que un murmullo, un susurro, se oían pasos, pasos. De la casa de mi tía era la última de la calle, ¿ok? Era la última de la calle y quedaba en una subida. Ella vivía en una calle que quedaba en una subida, ¿ok? En una colina, ¿ok? Para que me entiendan. Y la casa de ella era la última. Después de la casa de mi tía, lo que había era como una especie de precipicio, ¿ok? O sea, ahí no había ninguna casa. Entonces habían construido mi tía un muro, una pared alta, para cuidar que ninguna de nosotros saltara, porque como les digo, ella tenía 2 hijas y yo que visitaba, era casi como una tercera hija casi, éramos muy traviesas. Entonces había un muro muy grande, entonces del otro lado simplemente había un precipicio, ahí no había casas. Lo que significa que si se escuchaban sonidos, no era un vecino, porque ahí no había nadie. Entonces eso. Nos acostumbramos con los años a eso, de que ahí se escuchara siempre algo en la sala y esas cosas. Nunca nadie habló del tema. Era como si hubiera sido un secreto a voces. Yo no sé, en realidad, hasta el día de hoy, todavía no lo sé si mi tía en algún momento habló con mis primas sobre eso o ellas le comentaron, pero nunca se habló del tema. Nos levantábamos al otro día después de haber escuchado lo que fuera y ni mis primas nunca mencionaban media palabra, ni yo menos. A mi tía. Entre mis primas y yo, pues siempre yo le decía a la medianoche, despertaba a mi prima, porque como eran mayores que yo las dos, a la mayor de ellas, yo y esto y lo otro, y ella me decía, duérmete, que eso no hace nada, siempre me decía. Y era como un secreto a voces. Resulta que un buen día, en una de esas visitas mías, sucedió que estábamos acostadas las 3. Como la cama era grande, pero no era la más grandota, yo no sé si yo me explique, yo creo que se llaman queen size, ese tipo de camas. Dormía mis 2 primas juntas, ellas cabían bien, pero cuando llegaba yo de metiche, los fines de semana, pues ya estaban un poquito apretadas. Ellas dormían las 2 hacia arriba y yo en el medio hacia abajo, para que cupiéramos mejor. Una noche, estoy acostada, y comienzo a escuchar de nuevo. Yo estaba con la cabeza para abajo y ellas para arriba. La cabeza mía daba a la pared y a ellas también a la pared. Pero ¿qué pasa? En la pared donde estaba yo daba hacia la sala, hacia la famosa sala. Comienzo a escuchar el sonido de siempre, pero no le pongo mucha atención, ya estaba acostumbrada prácticamente. Oigo que hay personas caminando, se oyen murmullos y algo así, y nada. En eso escucho que alguien me dice, mira. Y me despierto. Pienso que mi prima me está haciendo una broma, pero era una voz masculina. Entre el miedo y todo, vuelvo y me duermo, y al ratito escucho de nuevo los murmullos y los pasos, y escucho que alguien vuelve y me dice, mira. Y abro los ojos de nuevo, ya ahí sí que no me pude dormir más. Dura como media hora con los ojos cerrados, pero despierta. Yo creo que ustedes me entienden. Con los ojos cerrados así, pero muerta del miedo, despierta. Y estaba sudando. Yo comencé a sudar, sudando frío, como le llaman. Y en ese momento siento que me da mucho frío. Y de un momento a otro siento que alguien está detrás de mí. Como esa sensación que tú sientes que alguien está ahí, pero no lo ves. Yo sabiendo que detrás de mí, de donde yo tenía la cabeza, no había posibilidad de que nadie estuviera porque había una pared, el miedo era peor. Pero esa sensación era una sensación clara, que es una sensación tan clara que yo, como les dije al principio del video, todavía la sigo sintiendo, es como si me hubiera pasado ayer. Pasan unos momentos y esa sensación de que yo tengo que alguien está ahí se va haciendo más fuerte y como que siento que la persona está más cerca. Hasta el momento en que sentí que me puso la mano en la cabeza. Y un grito, evidentemente. Mi prima se despertó mi tía. Y ya ustedes saben. La regañada que a mí me dieron no fue poca. A mí me dio miedo decirle a mi tía en realidad lo que había pasado. Ustedes saben que a los niños, no sé por qué razón, los padres nunca le creen esas cosas. Ni padres ni adultos.
Nunca le creen esas cosas. Mira que yo sentí, mira que yo vi. Nunca se lo creen, no sé por qué. Eso es así. No me lo creyeron primero. Yo le dije, no, que me pusieron la mano. Me dijeron, pero será soñando que tú estabas porque tú te acostabas al lado de una pared. Pero yo lo sentí. Como me habían regañado, vuelvo, me acuesto y me quedo calladita. Dicho y hecho, al ratito vuelve lo mismo. Siento que hay una persona, siento que alguien está cerca. Y en ese momento sí que sentí que me puso la mano, pero no solamente me puso la mano, quedó con la mano puesta así mismo, en esa forma. Y la dejó puesta por un par de segundos, minutos. Yo agarré la almohada y me tapé la boca con la almohada y estaba llorando así con la almohada puesta para que no me oyeran, porque yo sabía que si yo volvía a gritar me iba a dar una pela. En ese momento lo que yo hice fue que comencé a rezar. Comencé a rezar y apretaba las manos así con los ojos cerrados y estaba rezando un Padre Nuestro. Y lentamente, como que fui dejando de sentir esa sensación, lo que estaba ahí se fue yendo a medida que yo iba rezando y como que pasó. Y ese fin de semana, el otro día, yo quería que me llevaran para mi casa. A mí me llevaron para mi casa, pero huyendo. Supuestamente yo iba a durar 2 días más. Yo no aguanté. Yo tenía el pánico del siglo. Después de eso, yo duré un par de meses para volver a visitar la casa de mi tía, porque mientras no se me olvidó el miedo, yo no dejé de sentir ese miedo, no volví. Ahora, mis amores, les quiero compartir la tercera experiencia que viví en esa casa, de tantas otras, pero dignas de recordar y de contar. Fue otro fin de semana en el cual yo vuelvo y me pego. Han pasado ya, me parece que 2 años quizás de la anterior y ya yo estoy más grande. Yo tendría que tener como unos 10 años o algo por el estilo, porque ya estaba más grandecita y mis primas ya eran adolescentes. Tendrían unos 12, 13, 14, algo así, ¿no? Adolescentes. Para ese momento mi tía había adoptado a un niño, porque mi tía tenía 2 hembras, no iba a tener más hijos ya y no había podido tener un varón y adoptaron a un niño. Él lo adoptaron cuando ya él tenía, me parece que eran 8 o 9 años o algo por el estilo. Él era mayor que yo. Entonces, pues, normal. Resulta que él tenía un cuarto aparte, solo, evidentemente, pues al lado del nuestro. Había un cuarto al lado él estaba el cuarto de él, dividido por una pared, el cuarto de nosotras y luego el cuarto de mi tía. Eran 3 cuartos que estaban así en hilera, no una línea. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos cuartos se comunicaba por una puerta que siempre estaba cerrada para privacidad de cada una de las personas. Estaba cerrada con llave, pero si usted quería la podía abrir, por ejemplo, cosa que nunca sucedía, pero siempre estaban cerradas. Resulta que es domingo y mi tía y mi tío se van a cenar con unos amigos. Era un chivo. Quien es dominicano sabe lo que yo estoy hablando. Lo invitaron a un chivo. Entonces, era de tarde, eran las 4 de la tarde más o menos cuando ellos se fueron. Y nosotros nos quedamos en la casa solos, ustedes saben, a bochinchar. Estaban mis 3 primos y yo, los 4. Y llega además también la vecina de al lado, una chica que siempre estaba jugando con nosotras cuando se podía. Y nos vamos para allá, estamos los 5. Y estamos en el cuarto de mi prima. Y estamos todos sentadas en la cama de la prima mía, ¿no? Éramos entonces ellos 3, bueno, 5 personas, 5 adolescentes. Resulta que en ese momento ya eran como las 7, 8 de la noche, más o menos. Y nos habíamos pasado toda la tarde haciendo bromas, jugando, hablando, jugamos cartas, luego vimos televisión, luego entonces nos metimos en el cuarto y comenzamos a hacer cuentos empezamos con cuentos de Pepito y luego terminamos como que en cuentos como que medio raro, como que medio de misterioso, ¿no? Como de miedo, por alguna extraña razón. Llegados a ese punto, cuando estamos ya contando de qué historia y tú cuentas una y yo cuento otra, ustedes saben cómo son los muchachos, comenzaron ellos a jugar un juego. Yo no sé porque ahora mismo ya yo no recuerdo qué tipo de juego exactamente era, pero era un juego que tú tenías que adivinar. Tú tenías que adivinar, tú escribías una cuestión en un papel y tú tenías que adivinar. Y eso. El que adivinaba entonces tenía la opción, el que ganaba, entonces tenía el puesto y podía entonces, era su turno.
voy a escribir algo, pero tenía que ver con algo así como que misterioso, ¿no? Por ejemplo, bruja. Yo escribía bruja, entonces luego comenzaba a hacer como que ademanes y eso así, y tú tenías que adivinar, para que me entiendan, era algo así. Bueno, estamos jugando el juego, ya tenemos como una hora y vamos súper entretenidos, pero a la vez también como que se ha metido ya en ese momento una especie como que de medio miedo entre nosotros. De un momento a otro ya eran como casi las 10 de la noche y sabíamos que mi tía estaba por llegar, ¿no? Ella nos había dicho que llegaba de 9 a 10, ya eran como casi las 10 de la noche y sabíamos que ella en cualquier momento iba a llegar. Y comenzamos entonces a recoger todo, el desorden, antes de que ella llegara. En eso entonces terminamos de recoger y nos vamos para la cama. Comenzamos a escuchar de nuevo lo que siempre se escuchaba en la sala, como que personas moviéndose, como que algo extraño, pero como éramos 5 personas que estábamos ahí, pensamos pues que era cualquier ruido cualquiera, pero todos los escuchamos y nos quedamos como que medio así. Como les comenté en la historia pues anterior, era como algo, un secreto a voces. Todo el mundo sabía que como que se oían cosas, pero nadie decía nada. Como que, ok, no lo digas. La amiga, la vecina, se va. Ya se tiene que ir y se va para su casa. Nos quedamos nosotros en la casa. Cerramos la puerta con seguro y cerramos todas las puertas y nos vamos a acostar. En ese momento entonces nos metimos en la cama, mis 2 primas y yo, y mi primo se dispone a irse a su cuarto. Él se va para su cuarto, cerramos todas las puertas y nos acostamos para dormir. Y escuchamos en ese mismo instante como que alguien cerró la puerta. En ese momento nosotros lo que pensamos fue que alguien dejó la puerta abierta y o la había cerrado a la brisa de golpe o alguien se había metido a la casa. Pensamos. Mi prima llama, le toca, o sea, le dan la pared a mi primo y le dice, mira, ¿Tú cerraste la puerta? Claro. ¿Y tú viste eso? Dice, Sí, yo lo oí. pues anda a ver qué pasa. no nos queríamos levantar nosotros, lo mandamos a él, él mira, se levanta, cierra todas las puertas. O sea, mira que todo esté cerrado y mira que las ventanas estaban cerradas. Esa casa estaba llena de verjas. Él chequea de nuevo y está todo cerrado y vuelve y se acuesta. Me dice, no, está todo cerrado. Son ustedes que están haciendo broma. Nos dice él a nosotras. Nosotros le decimos, no, Eso tiene que ser tú. como nos estamos acusando mutuamente, cada quien se va a su cama y ya. Como 10 minutos solamente han pasado y apagamos las luces y nos acostamos y pum, 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 de nuevo, el mismo pum. Y ahí sí estábamos asustados. Ahí nadie habló entonces. No hablaron ni mis primas, ni yo, ni mi primo tampoco. Todo el mundo calladito, pero todo el mundo estaba despierto. Nos quedamos ahí como que tranquilos. Como 10 minutos después, vuelve y se oye el pum. Y nosotras escuchamos, las primas mías y yo, que en el cuarto de nosotras entró como que algo o alguien, pero la puerta estaba cerrada. Yo estaba acostada para abajo, como yo siempre me acostaba en la cama, para que cupiéramos, como les digo, yo para abajo y ellas 2 para arriba, yo en el medio y así como que hacíamos como con una bisagra. Y yo me moví más rápido que deprisa para arriba y las 3 nos abrazamos, porque las 3 lo sentimos. Y yo le dije entonces a mis primas, ¿ustedes sintieron eso? ¿Ustedes oyeron eso? Me dice mi prima mayor, sí. Dice mi prima, pero eso tiene que ser no le voy a decir nombre, mi hermano, que vino a estar haciéndonos broma. Pero, ¿cómo les digo? Todo el mundo sabía que la puerta estaba cerrada. Y en ese momento yo le dije, no, pero la puerta está cerrada, ¿cómo va a entrar? Y nos quedamos calladas. Como que entendimos, como que, ¿no? Sentimos como que había algo, porque estaba oscuro, habíamos apagado la luz. Había algo en la habitación, pero nadie lo veía, pero se sentía. En ese momento lo que había como que se atenuó y de un momento a otro sentimos como que se escurría debajo de la cama. Era como una sensación que nadie podía obviar, era algo que se sentía en el ambiente, en el aire y estaba ahí. Y nosotras estábamos sudando las 3 agarradas así. Me acuerdo como el día de hoy, teníamos así como esto así, yo así, pues estábamos así las 3 así. En ese momento llamamos, mi prima la mayor llama a mi primo y le dice, fulano, dice él, ¿qué? ¿Tú estás durmiendo? Y le dice él que sí, que qué pasa ahora. Dice ella, no, es que yo tengo miedo, pero no le queremos decir lo que está pasando porque yo creo que todo el mundo entiende. Por un lado, es como que tú crees que el otro se va a burlar de ti y en segundo, es como algo así, ¿no? Y le dice él, sí, ¿qué pasa? Dice ella, es que yo creo que aquí hay alguien en el cuarto de nosotras. Y él le dice, mire, háganme el favor que yo tengo sueño, dejen ese bochinche. No dice, no nos cree, evidentemente. En ese momento, mis amores, nosotras sentimos,
y se los digo como el día de hoy, como que estoy viva, como que sale el sol, la cama comenzó a moverse con nosotras tres encima. Y se comenzó a mover así al pasito y de un momento a otro dio un salto. Y nosotras pegamos el grito del siglo. Y de un momento a otro se volvió a mover y volvió a dar otro salto y pegamos un grito y el golpe de la cama se oyó tan fuerte que mi primo se levantó y abrió la puerta y entró al cuarto. Y dijo, ¿y qué? Y prendió la luz. Y en el momento en que él prendió la luz, la cama dio el último salto y todo se calmó. Y dejamos de sentir eso. Y desde ese momento nosotros nos salimos toditos, nos sentamos en la sala. Miren que yo me engranojo. Esa fue una de las experiencias más fuertes y una de las últimas que yo llegué a vivir en esa casa estando ahí, porque después de eso crecí más, visité cada vez menos. Mi prima se casaron luego y yo también visité cada vez menos, pero fue una de las cosas más fuertes que vivimos en esa casa y que jamás se me van a olvidar. Pero años después, cuando volví a visitarla, seguía sintiendo una sensación medio extraña siempre en las noches. De día nunca se sintió nada. De noche sí, siempre se sentían cosas raras. Llegaron a pasar muchas otras cosas en esa casa también en otros momentos. Y es lo que les digo, nadie nunca decía nada, nadie comentaba nada. No sabemos exactamente qué era lo que sucedía, aunque yo sí tengo un dato que después ahora en mi etapa adulta puedo quizás mezclar una cosa con otra. Esa casa era un terreno baldío y parte de él mismo, cuando mi tía compró el terreno para construir su casa, porque era de ellos lo habían construido, era un basurero o sea, de la calle. Como quedaba, era el último pedacito de tierra, ¿no? Para que entiendan. Ahí solían las personas botar muchas cosas. No sé si es que hay algún momento en la historia de la humanidad enterraron a alguien, había alguien que había muerto o cualquier cosa extraña que sucediera, que pasara, que hacía que pasara eso. No sé. Podría haber sido eso. Pero de que sucedían esas cosas que les comenté y muchas otras más, siempre llegaron a pasar. Ahora sí, mis amores, el relato del día de hoy terminó aquí. En el viernes que viene voy a contarles otro relato de otro momento de mi vida con otras personas, vivido no conmigo, sino también con otras personas. Pero me gustaría entonces ahora que ustedes también ahora me comenten a mí qué situaciones extrañas vivieron ustedes durante su niñez, que todavía recuerden en su etapa adulta y que fueron definitivamente cosas que marcaron su vida. Aquí está Maya. Me despido. Hasta la próxima. Bye.